En Malos Perdedores. Entrevistas. Bueno, nos sacudía la noticia de este ataque de Israel y los Estados Unidos a Irán, la muerte del líder supremo de Irán en ese contexto. Bueno, una serie de noticias que un poco contábamos en los títulos, tratando de hacer una cronología. Hoy temprano cuando comenzamos Malos Perdedores, pero queremos sumarle además algún contexto, además del contexto, alguna referencia analítica también, y para ello vamos a saludar a Mariano Sarabia, internacionalista, periodista de noticias internacionales, magíster en relaciones internacionales. Mariano, buen día. Está Analía, está Nacho, soy Ezequiel acá en Radio Costa. Buen día, gracias por charlar con nosotros. Hola Ezequiel, ¿cómo estás? Analía, Nacho, un abrazo para todas y todos. Bueno, ¿qué es lo primero que te surge decir hasta ahora? Hicimos un repaso de las noticias, creo que lo informativo es algo que haya algo muy último minuto, está medio cubierto, pero nos interesa que nos des un contexto explicativo, si vale el término. Sí, mirá, lo primero es que es un ataque totalmente injustificado por parte de Estados Unidos de Israel. El viernes a la noche nos fuimos a dormir con la noticia de que seguían las negociaciones en Omán, sí, que iban a parar por el fin de semana, pero seguían el lunes, y el sábado de la mañana nos despertamos en guerra. La verdad, totalmente injustificado, porque Irán no amenazó, no provocó, no es una amenaza en este momento para nadie, y bueno, acá hay un montón de otros intereses políticos, militares y sobre todo económicos, pero claramente para mí Estados Unidos e Israel son dos estados que se ponen al margen de la ley, que son técnicamente estados parias, que atraviesan y sobrepasan leyes internacionales y también internas, porque por supuesto que no hay una aprobación de la ONU, pero tampoco hay una aprobación en el caso de Estados Unidos del Congreso, y los propios demócratas están diciendo que es una guerra ilegal contra Irán, ¿no es cierto? Ni hablemos de la provocación que significa matar el líder supremo de la revolución islámica, que es una muestra más, Ezequiel, de la ignorancia de Occidente, no solamente la prepotencia, el colonialismo, el imperialismo, sino la supina ignorancia que tienen los occidentales, que tenemos, podríamos decir, sí, los occidentales, de todo lo que es el mundo oriental, ¿no? Y bueno, bien, y me quedaban varias cosas, me quedaban para retomar de lo que marcabas, Mariano. Una de ellas, decías, es ilegal incluso, y usabas el caso de no tener la autorización del Congreso estadounidense para esta operación, que es algo que siempre veíamos, ¿no? En otras negociaciones de líderes, de otros presidentes, pedir una autorización al Congreso, negociar, rosca, va, viene, se autoriza o no se autoriza el inicio de una invasión, de una guerra, de lo que sea, de un ataque. En este caso no, pero ya es como que también ya es la nueva forma de facto, la nueva ley de hecho de estas operaciones, y después ya queda instrumentado, digamos. Pasó con Venezuela, pasa ahora con Irán, otros ataques similares, y es el hecho consumado. Tenés después que trabajar sobre esta realidad. Amén de la ilegalidad, no sé si soy claro. Sí, totalmente. Sí, es como decís vos, por eso te digo que, digamos, imperialismo siempre ha habido, ¿no? Estados Unidos, sobre todo, siempre ha actuado más o menos así, pero nunca tan grotescamente, ¿no? Recordemos la guerra de Corea, recordemos la guerra de Vietnam, las invasiones en Latinoamérica. Estoy hablando solamente después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí. Para atrás también podríamos hacer un repaso. Y lo mismo con Israel, también es un proyecto colonialista, el sionismo es un proyecto colonialista que desde el 48 ha irrespetado todas las leyes internacionales, pero esto que estamos viendo ahora, como decís vos muy bien, traspasa todas las líneas, y por eso digo que ahora claramente son estados asesinos, estados genocidas, tanto Estados Unidos como Israel, ¿no? Y estados parias que se ponen al margen de la ley, pero actúan con los hechos consumados, como bien decís.
Así que lo que pasa es que también hay que decir, Irán no es Venezuela. Y también Irán ha entrado en un callejón sin salida, que es el callejón de las declaraciones. El presidente acaba de decir que es su deber responder por la muerte del líder supremo, del ayatolá. Entonces, estamos empezando a ver una respuesta muy contundente. Hoy a la mañana, bueno, a la tarde de ellos, Irán golpeó fuerte a Tel Aviv, a algunos ministerios, el mismo despacho de Netanyahu, y por supuesto otros países cómplices y aliados de Estados Unidos y de Israel, como Emiratos Árabes, Qatar, Bahrein y en la propia Arabia Saudita, con lo cual ya podemos decir que esto es una guerra regional. Estos últimos países que nombrabas son con cositas para decir de cada uno de ellos, más relacionados con Estados Unidos y con Israel o con Occidente. Exactamente, sí, son aliados y por eso Irán los ataca. En principio atacó bases militares yanquis, pero también bombardeó aeropuertos y hoteles y centros comerciales en esos países, ¿no? Así que bueno, ya estamos hablando de una guerra regional. Esos países le venían pidiendo a Estados Unidos que no empezara esta locura. La semana pasada se lo pedían, se lo siguen pidiendo, porque los está metiendo en una guerra que tiene connotaciones impredecibles realmente. Y ni hablemos si se llegaran a inmiscuir Rusia o China, ahí ya sinceramente estaríamos hablando de una guerra mundial. Rusia, China, Turquía, leí algo. Si querés decirnos en una línea, y con esto te liberamos, pero al menos una línea de por qué sería complejo con cada uno de estos países. Bueno, básicamente porque tienen otro poderío bélico, ¿no es cierto? Pero también porque, sobre todo en el caso de China, porque este ataque es claramente un ataque por elevación a China. Estados Unidos, sobre todo Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos atacando a Irán, y en el mejor de los casos para ellos, quedándose después con el petróleo de Irán, haciendo caer el régimen, poniendo otro régimen a su gusto, como podría ser el hijo del Shah. Lo que estarían haciendo es dominar el comercio mundial de petróleo y perjudicar a China, que es su gran contrincante, ¿no es cierto? En el caso de Israel, no. En el caso de Israel, lo que busca es ser hegemónico en Medio Oriente. Incluso el propio Netanyahu ha hablado del Gran Israel, que es una locura colonialista, expansionista, a costa de otros países, pero bueno, sería realmente gravísimo, ¿no? Una involucración de otros países grandes. Un problema para Israel, Netanyahu, digo, un problema para Israel mismo, pero bueno, eso ya es, si querés, si querés, Mariano, tema para otra charla en otra oportunidad. Sí, y también para otra oportunidad, si vos querés, Ezequiel, cómo nos influiría a nosotros, siendo que el gobierno argentino irresponsablemente se pone del lado de estos estados parias, de estos estados asesinos como Estados Unidos e Israel, y eso puede traernos consecuencias. De hecho, la primera consecuencia, Ezequiel, ya mañana pasado lo vas a ver cuando vayas a cargar nafta, porque el precio del petróleo se va a ir por las nubes, y encima en un contexto de apertura total de la economía y de libertad, entre comillas, sin ninguna regulación del Estado, nosotros que tenemos petróleo vamos a tener que pagar más caro el petróleo. Así que lamentable. Otra de las derivaciones de lo que está pasando en Oriente Medio. Abrazo, Mariano, y bueno, seguimos conversando otro día. Dale, que quiero, un abrazo. Mariano Saravia, periodista, escritor, trabaja temas internacionales con foco en Oriente Medio también. 11:48 pasaba acá por Malos Perdedores en Radio Costa.